Hola, muy buenas. Estamos haciendo un motor de 3 litros de Iveco o Fiat. Son iguales. Tenemos aquí una pequeña problema. Eh, Muy pocos lo, lo clarifican poco. Ah, sí. Estamos montando toda la cadena. Hemos montado todo, pero hemos tenido un pequeño problema con el tensor que viene arriba. El de abajo es muy fácil montar, pero de arriba a mí me ha dado un poco de problema. Ahora, pues eh, voy a aclarar un poco de cómo funciona el tensor. Así va a venir de nuevo. Así es nuevo. Cuando queréis montarlo, debéis hacerlo así. Lo montamos así como está viniendo nuevo. No tengo mucha experiencia con la cámara, pero espero que va a tener una ayuda para los que tienen pocos problemas. Así, lo apretamos. Es una llave de 17 con un destornillador derecho. Así. Aquí dentro, en la patina, tenemos un diente que sale afuera. Es de aluminio, creo. Así. Para activar el tensor, debemos que empujar hacia abajo. ¿Has oído un clic? Dan el destornillador lo soltamos. El tensor se va a levantar lo que necesita. Lo oís muy bien. Y se para. Entonces, el, eh, debemos que tenerlo flojo, la bomba de inyector, así. Entonces podemos ver lo que necesita. El tensor se va a llevar lo que necesita para poder tensar la cadena. Ahora, el problema es que cuando viene, lo abres y viene así, como lo enseño ahora. No enfoca muy bien la cámara, pero así. Cuando viene así y no sabes, entonces tiene decimos, para poder activarlo, para poder empujarlo de nuevo, podemos aquí en la cabeza va a venir esta cosa, es en la cabeza. Aquí tenemos dos
ella va a estar en la primera, debemos que ponerla en la segunda. Entonces, cuando está en la segunda, nosotros apretamos hasta que él queda fijo. Entonces lo soltamos poco, le ponemos, él va a quedar bloqueado, le ponemos esta cosa que va a venir aquí en el extremo de arriba y por ejemplo, si tengo un poco, es la primera vez que manejo la cámara, pero ella va a venir en este, va a venir montaje como lo veis, así. Entonces, giráis estas y lo pondréis como lo he dicho, como lo he enseñado el otro. Lo pondréis arriba. Después, como he dicho, empujáis este diente hacia abajo y entonces el tensor se activa. Lo demás es que no puedo, como se monta la cadena, es muy fácil. Lo demás, debe que estar flojo antes de montar el tensor de arriba. Que si no lo sabe cuánto debe que tensarlo. Entonces queda flojo por la otra parte. Yo creo que vos va a ayudar un poco. Este motor funciona hasta los 2013, 2012, 2013. La problema es pequeña, pero te da un poco de dolor de cabeza. Os dejo. Chao, chao.